Amén, sí. Oramos entonces en el nombre de Jesús. Padre, gracias por una clase más, por una materia más, Dios mío. Muchísimas gracias, Señor, porque a través de cada clase, Dios bueno, se aumenta el conocimiento. Dios del cielo, te pido en el nombre de Jesús que bendigas el grupo, que bendigas el profesor y que por favor, Señor, todo lo que se hable y todo lo que se enseñe eh, quede registrado en la memoria. Tú sabes que es mucha información. Tú sabes, Señor, que hay cosas que se nos pueden escapar. Gracias por la posibilidad de grabarlas y repasar las clases también. En el nombre de Jesús, Padre mío, amén y amén. Amén. Muy bien. Bueno, le damos la bienvenida, lógicamente, a todos. Y bueno, en especial al pastor Jacinto Ortiz, que es nuevo en el grupo. Bienvenido, Jacinto, bienvenidos todos. Bueno, los demás ya estaban en el otro curso, así que bueno, esperemos que tengamos un curso bendecido por el Señor, que sea de bendición para nuestras vidas. Gloria a Dios. Vamos a comenzar viendo bueno, antes que nada le digo sobre todo para Jacinto, porque los demás ya saben que yo tengo el Zoom gratis, no tengo el Zoom pago. Entonces a los 40 minutos más o menos se me corta, se me va a cortar. A veces estoy hablando y ¡pum! De repente queda. Se corta y bueno, nos volvemos a conectar en un minuto o dos. Seguimos. Les aviso porque como tengo el Zoom gratis, se corta. Así que bueno, vamos a ver el plan de curso. Plan de curso, acá está. Plan de curso. ¿Ahí se está viendo el plan de curso? ¿Sí? Muy bien. Ahí se ve entonces. Bueno, vamos a comenzar acá. Muy bien. Primero comenzamos, como siempre, como cada materia, comenzamos con los objetivos. ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Hacia dónde queremos apuntar? Hay, como siempre les digo, hay tres tipos de objetivos. Los de conocimiento, que apuntan a la cabeza. Los de habilidades, que apuntan a las manos. Y el de actitudes, que apuntan al corazón, al sentimiento. Los de objetivos, conocer el marco en el cual se escribió la Biblia. Porque la Biblia, a diferencia de otros libros sagrados, como por ejemplo el Corán o los Vedas de los hindúes, en fin, la Biblia está inmersa, se escribe en un contexto histórico. Otros libros no. Vamos a ver hoy, por ejemplo, vamos a ver un libro de la época de Mesopotamia, el siglo del tercer milenio antes de Cristo, el Enuma Elish, la historia legendaria de Gilgamesh, los Vedas, como yo decía, de la India. Todos esos libros son libros sagrados que son historias legendarias, son leyendas, que no se enmarca en un contexto histórico. Por ejemplo, si ustedes leen los libros hindúes, no dice que en tal país, tal rey, en tal año hizo tal o tal cosa. No, son historias legendarias. ¿Ah? Son historias legendarias, son leyendas. Pero la Biblia, en cambio, está escrita en un contexto, tiene un marco histórico definido. ¿Ah? Los escritores se encargan de decir, esto sucedió en tal y tal año,
en tal o cual circunstancia, en tal y tal lugar, tal o cual país, ¿tá? Y da detalles históricos, ¿tá? Por ejemplo, Isaías 6, en el llamamiento de Isaías, que es algo tan espiritual y tan profundo, pero sin embargo, al comienzo del capítulo 6, el escritor se encarga de ponerlo en un marco histórico, en el año que murió el rey Usías. ¿Ah? Lo mismo sucede, por ejemplo, para citar solo algunos ejemplos, el nacimiento de Cristo, ¿no? Algo tan trascendente, pero sin embargo, el escritor Lucas se encarga de decirnos, siendo gobernador fulano de tal, siendo rey tal, tal, tal y tal. ¿Ah? O sea que para leer la Biblia no podemos prescindir de la historia. Para leer cualquier otro libro sagrado sí podemos prescindir de la historia. Ni hablar si leemos, por ejemplo, si leemos la mitología griega, por ejemplo. También son historias legendarias. Los dioses, Zeus, todo eso son historias legendarias. Nos enmarca en un contexto histórico. Pero la Biblia sí. Por eso que cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que conocer necesariamente algo de la historia. ¿Ah? O sea, nosotros tenemos que saber, por ejemplo, el cautiverio babilónico, bueno, sucedió en un tiempo específico. ¿Ah? Por eso, uno de los objetivos es conocer el marco histórico en el cual se escribió la Biblia. Segundo, comprender el tiempo por el cual la Iglesia le tocó atravesar a lo largo de la historia, porque después vamos a ver, después de por ejemplo, la Edad Media, la Reforma, vamos a ver ese tiempo por el cual la Iglesia, bueno, y vamos a llegar hasta nuestros días también, hasta la posmodernidad, comprender el tiempo, porque nosotros estamos inmersos en un tiempo determinado. ¿Ah? Entonces, comprender ese tiempo por el cual la Iglesia le tocó atravesar a lo largo de toda la historia, conocer, por ejemplo, las condiciones de vida paupérrimas que vivían, por ejemplo, los mineros en la Inglaterra de Juan Wesley, por ejemplo, donde aún los niños eran usados para trabajar en las minas de carbón en plena revolución industrial, cuando estaba comenzando la revolución industrial y se necesitaba carbón para las máquinas, para los ferrocarriles, para las fundiciones de metales, y las personas trabajaban en condiciones paupérrimas, y comprender por qué Juan Wesley se levanta y protesta contra esa explotación que existía en ese tiempo, y cómo él recorre toda Inglaterra predicando, no solamente predicando, sino fundando iglesias, fundando escuelas, tratando de mejorar las condiciones de vida de aquellas personas. Bueno, comprender el tiempo por el cual la Iglesia le tocó atravesar a lo largo de la historia. Tercero, aprender las diferentes culturas en las cuales los hombres y mujeres de Dios les tocó vivir. ¿Ya? Nosotros estamos inmersos en una cultura, ahora nosotros estamos viviendo esta cultura posmoderna, ¿ah? Pero otros cristianos, otros y hombres de Dios en el Antiguo Testamento, les tocó vivir en otro tipo de cultura. Bueno, aprender esas, porque a veces hay barreras culturales cuando nosotros cuando leemos la Biblia, no comprendemos cosas. Por ejemplo, no podemos comprender, por ejemplo, a veces, si no conocemos algo de la historia, por ejemplo, el odio que había entre los judíos y los samaritanos, por ejemplo, y cosas así, ¿no? O no podemos comprender, por ejemplo, si no sabemos la crueldad de los asirios, por ejemplo, no podemos comprender a Jonás, por qué Jonás huyó y no quiso ir a predicar a Nínive. ¿Ah? Entonces, aprender las diferentes culturas. Después pasamos a los conocimientos de habilidades.
los que tienen que ver con la parte práctica, lo que tenemos que aprender para usar ese conocimiento, porque no es solamente llenar la cabeza, sino saber cómo usar esos conocimientos de habilidades, ser capaz de distinguir los diferentes períodos de la historia. ¿Ah? Si nosotros estamos leyendo un texto bíblico, entonces aprende, acá, claro, era cuando se estaba tratando tal y tal cosa, cuando estaba sucediendo tal cosa, el país estaba dominado por tal o cual imperio, etc. Poder identificar el relato bíblico con su contexto histórico, ¿tá? Entender ese marco histórico, captar el momento histórico de los diferentes períodos de la Iglesia, también el periodo oscuro de la Edad Media, periodo de la Reforma, vamos a ver el inicio del pentecostalismo también, que ya en la materia anterior ya lo tuvimos viendo en teología, el comienzo del pentecostalismo histórico en 1900, discernir el momento histórico de estos tiempos posmodernos, saber estos tiempos que nosotros estamos viviendo. ¿Ah? Y por último pasamos a los objetivos de actitud, es decir, lo que está relacionado con el sentir, con el corazón. Primero, sentir deseo de seguir profundizando la Biblia, teniendo en cuenta los diferentes trasfondos históricos y culturales. En este caso, la historia, más que para ser un tropiezo para no leer la Biblia, al contrario, tiene que ser un aliado nuestro, ¿ah? Para que eso sea una herramienta a la hora de nosotros hacer nuestros estudios bíblicos. Segundo, desarrollar una actitud de sana interpretación bíblica, teniendo en cuenta los diferentes momentos históricos. ¿Ah? O sea, nosotros para hacer una interpretación bíblica, una exégesis, extraer el significado original, tenemos que necesariamente conocer el contexto, porque lo que nos pasa siempre es que sacamos de contexto las palabras, entonces ahí inventamos las cosas más disparatadas, porque si usted habla con alguien de pare de sufrir, por ejemplo, y dice, pero ¿dónde está la Biblia? Eso de el camino de la salud, y le va a mostrar, y todo está en la Biblia, pero todo sacado de contexto, ¿no? Entonces, desarrollar... Buenas noches, perdón la llegada tarde. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Segundo, desarrollar una actitud de sana interpretación bíblica, teniendo en cuenta los diferentes momentos históricos. Y tercero, identificarse con los padecimientos que los hijos de Dios han tenido que padecer a lo largo de la historia y siguen padeciendo, hermanos, porque hoy en día hay más persecución. No sé si usted sabía que hoy en día hay más persecución que en la época, por ejemplo, del Imperio Romano, que siempre decimos, ay, sí, cuando morían en el Coliseo Romano, ahí bueno, hoy en día hay más persecución que en aquella época. Bueno, el sistema de calificaciones es, hay que rendir 2 exámenes, que eso va a ser el 50% de la materia, ¿tá? O sea que si usted saca 100 en los 2 exámenes, tampoco le va a dar, pero necesita hacer las tareas, que ahora las vamos a ver, que es el 40%, ¿tá? Y la participación en clase el 10%. O sea que por más bien que usted le vaya en los exámenes, si no hace las tareas, no va a poder llegar porque se salva con 70. ¿Ah? En la época que yo estudiaba en el CEP se salvaba con 60, pero ahora lo llevaron un poco más arriba. Se ve que dice, bueno, esta gente es más inteligente, vamos a ponerle 70. Cuando yo estudiaba era 60, ahora es 70. Bueno, y por último tenemos la parcelación de la materia. Acá tenemos todos los días, acá tenemos las fechas, acá tenemos el tema para cada día y acá la tarea. En este caso tenemos 3 tareas en esta materia. En esta materia va a haber 3 tareas. Y después no vamos a hablar más de las tareas.
Porque algunos hermanos, yo veo que faltan a la clase o algo y después preguntan en el grupo, che, ¿saben si el profesor puso algún deber? No, el profesor no va a poner ningún deber porque ya los deberes ya están escritos acá. ¿Ah? Ya están escritos acá y ahora los vamos a explicar. Para el 1 de junio hay que escribir algo corto, no más de 2 páginas, de la influencia de Grecia en el Nuevo Testamento. ¿Cómo influenció Grecia en el Nuevo Testamento? La influencia de Grecia en el Nuevo Testamento. Eso tienen que escribir algo corto, una página o 2, no más que eso, y escriben en un cuaderno o algo, le sacan una foto y me lo mandan a mi celular, ¿no? Porque ahora con la pandemia, entonces me lo mandan, sacan esa foto con el celular y me lo mandan a mi teléfono celular, ¿no? La influencia de Grecia en el Nuevo Testamento. Después, para el 11 de junio, basándose en la experiencia de los primeros cristianos perseguidos, escriba un ensayo sobre la victoria en tiempos de adversidad. Estamos viviendo tiempos de adversidad con esta pandemia. Bueno, entonces, viendo un poco la experiencia de esos primeros cristianos perseguidos en el Imperio Romano, ¿ah? Y cómo el Evangelio avanzó igual a pesar de esa persecución. Escribir sobre la victoria en tiempos de la adversidad. Y por último, el 25 de junio, para el 25 de junio, se debe presentar un informe de lectura de no más de 1 o 2 páginas, de la página 50 a la 82 del libro que yo ya les puse ahí en el grupo, de El otro Cristo español, de Juan Macay, ¿tá? Que ahí es la parte que habla sobre la conquista de los españoles, cómo ellos venían con la cruz y la espada. Entonces le decían, conviértanse, y si no se convierta, los matamos, ¿no? Y bueno, entonces ahí tiene que presentar ese informe de lectura en forma breve, ¿ah? Todo es en forma breve. Yo ya les dije que más de 3 hojas no leo, ¿ah? Llego hasta la segunda hoja. Algunos quieren escribir 4 o 5 páginas. Sepa que voy a leer hasta la segunda nomás. Después el resto no voy a leer, ¿ah? Así que ni se moleste si escribe más de... ¿ah? Así que muy bien. Así que ya está presentado. Entonces, bueno, las clases se graban todas las clases, después las subimos a Classroom, después voy a poner la clave de la clase en el grupo, en Classroom, ahí entran, o si no, lo ven en nuestro canal de YouTube también. Así que todas las clases se graban, las pueden ver cuantas veces quieran después. Muy bien. Así que vamos entonces a entrar de lleno en lo que nos toca para hoy. Que hoy... ¿Sí? Te muestro lo que yo había comprado hace mucho tiempo, que está muy bueno. No sé, el que lo pueda conseguir. No sé si se ve ahí. A ver... Es la línea histórica de la Biblia. Ese yo lo he visto, sí, creo que en la iglesia lo he visto, sí, en algunos lados, sí. Sí, yo lo compré en una librería cristiana, pero está muy bueno porque tiene toda la línea de tiempo, desde Adán hasta estos tiempos. Sí, está buenísimo, sí. Así que aquel que lo tenga, que le saque el jugo. Muy bien. Vamos a ver. Y hoy comenzamos con Mesopotamia, donde se dice que ahí comenzó todo. Todo comenzó en Mesopotamia. E incluso hay quienes dicen que por ahí, en esas inmediaciones, dicen que estaba el jardín del Edén.
por toda esa parte de Mesopotamia. Ahí comenzó la civilización. Ahí se pasó de la prehistoria a la historia, porque la prehistoria es todo lo que sucede antes de la escritura, todo lo que no se puede registrar por escrito. Eso es la prehistoria, pero con Mesopotamia comienza la historia, ahí comienza la escritura. El nombre significa entre los ríos, entre los ríos. ¿Por qué se dice entre los ríos? Mesopotamia, que el nombre fue los griegos que le pusieron ese nombre, entre los ríos, porque acá están estos dos ríos, que son el Éufrates, acá el Éufrates, ahí se está viendo la diapositiva, muy bien, el Éufrates y el Tigris, ¿no? Entonces, entre medio de esos dos ríos, ahí, en medio de todo ese desierto, esa es una zona fértil. ¿Por qué? Porque está regada por estos dos ríos, ¿no? El Éufrates y el Tigris. Entonces se forma esto que siempre nos han enseñado, que se llama la media luna fértil, esta media luna fértil, que va desde Egipto, pasa por Israel, Fenicia, todo, y termina acá en el Golfo Pérsico. Entonces, esta parte acá es Mesopotamia. Mesopotamia. Y ahí comienza todo. Ese es el origen de todo, porque ahí comienza, entre otras cosas, la escritura. No sé cuántos, los que tuvieron la oportunidad de ver los dos videos tan lindos que yo encontré y les puse para ver, ahí explica en forma magistral todo lo relacionado con, no sé si lo pudieron ver. Si no lo pudieron ver, véanlo después porque está... El más largo lo miré, pero el más corto no, todo no lo miré, pero el más largo lo miré, está muy bueno, de la que da la clase y la que expone, sí, digamos, creo que es sí, habla sí. sobre Sumerio y sobre este sobre Ur, arqueólogo de los caldeos. de Ur, que fue el británico, no me acuerdo el Está. nombre, pero Sí, el el otro inglés. video... el Empieza otro video contando la también historia de Agatha Christie todavía. sí, ahí está. Es. Sí, sí. Es muy entretenido porque no es un video de esos pesados, de historia, No, está muy bueno, está muy bueno. muy dinámico. 1 hora y pico, pero está muy bueno. Sí, se disfruta tremendamente. Muy bien, acá comienza todo entonces, en esta, vieron que acá es todo desierto, acá desierto arábico, pero acá en esto, por esos ríos, entonces acá se forma esa media luna fértil, ¿no? Que ahí se da para las condiciones propicias para los cultivos, y porque antes de eso eran pueblos errantes, pero acá encuentran buena comida. Y donde hay buena comida nos quedamos, ¿no? No es mi caso, ¿no? Por supuesto, porque a mí, yo la comida no es mi caso, pero digo de otros. Pero Vos donde debe hay de ser descendiente de algún mesopotamio, no sé. donde hay buena comida, ahí nos quedamos. Bueno, eso fue lo que pasó, ¿no? Con las condiciones propicias de estos ríos, ¿no? Que hacían que, bueno, ahí hubiera buen trigo, buena comida. Entonces, bueno, ahí se afincaron y ahí descubren, ahí se inventa la escritura, por ejemplo, ¿no? Que es algo que va a revolucionar
el mundo, ¿no? Porque imagínense lo que sería sin escritura, lo que seríamos nosotros si no se hubiera descubierto la escritura. ¿Ah? De eso habla, profesor, el video más corto que sí lo pude ver, de los pictogramas, ¿no? Que da origen a lo que es la escritura que conocemos hoy día. Incluso hace alusión a la escritura asiática. Sí. Claro, porque ahí descubren la escritura, o crean, mejor dicho, la escritura fonética, ¿no? Porque primero se empezó con un ideograma, cada figura representaba una cosa, ¿no? Entonces, yo qué sé, un buey, se dibujaba todo, ¿no? Pero claro, había cosas, pensamientos más abstractos, por ejemplo, que no se podía representar. Por ejemplo, si yo no supiera escribir y quisiera que alguien me trajera un teléfono celular, bueno, le podía dibujar un teléfono celular, ¿ah? Y bueno, y él entendería o no a la otra persona, pero para escribir pensamientos más abstractos, por ejemplo, si estoy triste, si estoy alegre, si fulano fue valiente o si fue cobarde, como después vamos a ver en la historia del el Enuma Elish y la historia de Gilgamesh. Para escribir eso no se podía solo con los pictogramas, con los dibujitos. Entonces ahí se inventa la escritura fonética, ¿ah? que cada símbolo representa ya no una cosa, sino un sonido, ¿ah? Una letra, o en el caso de la escritura cuneiforme, una sílaba, ¿ah? Entonces eso fue revolucionario para su tiempo, porque ahí se podía escribir cualquier cosa y la otra persona podía entender, ¿ah? Ya no tendría que estar... ¿Y qué quiso decir cuando dibujó esa vaca? ¿Que le tengo que llevar la vaca? ¿Me quiere comprar la vaca? ¿Me quiere vender una vaca? ¿Qué es lo que quiere decir? Entonces ya con la escritura fonética o silábica, ¿ah? Ahí eso fue un avance tremendo para la humanidad. Así que, bueno, el nombre quiere decir entre los ríos Éufrates y el Tigris. Había ciudades-estado en aquella época, ya por el 3000 a.C., tercer milenio a.C., eran ciudades-estado, o sea, no eran países, no existía el concepto de nacionalidad todavía como lo entendemos hoy, ¿ah? Sino que cada ciudad era una ciudad-estado, o sea, no existía, como decimos, Uruguay, Argentina, no, era cada ciudad-estado. Como después también los griegos también tenían ciudades-estado, ¿no? Atenas, Esparta, ¿no? Los sumerios en aquella época también, cada ciudad tenía su propio gobernante, eran ciudades-estado, ¿no? Los sumerios es una designación general que no se lo pusieron ellos, sino que se lo pusieron los acadios, y no se sabe muy bien qué significa sumerio, ¿no? Bueno, de la escritura cuneiforme ya hemos hablado, y vamos a ver Génesis 10, del 8 al 10. Génesis 10, del 8 al 10. Dice así:
y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. O como dicen otras traducciones, llegó a ser conquistador, dicen otras traducciones. Vigoroso cazador. Y otras traducciones dice vigoroso cazador de hombres. Porque no era cazador que salía a cazar mulita o... No, era cazador de hombres. O sea, era conquistador, vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel. Erec. El Erec es el que ustedes escuchan en los dos videos como Uruk. Ahí en los dos videos ustedes escuchan Uruk. Ese es el Erec bíblico. ¿Ah? Hay un cambio en la fonética y el Uruk que dice en los videos es el Erec que acá dice en la Biblia. Recuerden que eran ciudades-estado. ¿Ah? Y fue el comienzo de su reino Babel. Babel era una ciudad-estado. Erec, Akkad, de acá vienen los acadios, ¿no? Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive. O sea que se dice que fue el primer conquistador, ¿no? El primer hombre que tuvo esas ansias de poder, ¿no? Porque antes de eso eran ciudades-estado, ¿no? Entonces, bueno, este gobernaba Ur, este otro gobernaba Erec, este otro gobernaba Babilonia, pero este candidato no se conformó con eso, ¿no? Entonces él dice, no, yo quiero conquistar, ¿no? Entonces fue vigoroso conquistador o vigoroso cazador de hombres delante de Jehová. Ahora vamos a ver Génesis 11, del 31 al 32. ¿Alguien que pueda leer? Génesis 11, del 31 al 32. Leo. Sí. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Abraham, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Ahí está. Vieron que él sale de Ur de los Caldeos. ¿Ah? Vamos a ver, para aquellos que no vieron, vamos a ver si se ve acá esta partecita, que es una partecita del video que yo le saqué esa partecita y la puse acá. Vamos a ver si se puede ver. Vamos a ver si borramos esto. Muy bien. Vamos a ver si la podemos ver. Los sumerios inventaron los símbolos de la escritura. Fue el resultado de... ¿Desde ahí se ve el video? ¿Se ve? Sí, se ve, se escucha bien, Hugo. Muy bien. Su necesidad Se ve, sí, se ve. actividades económicas. En los templos comenzaron los tributos y el comercio de grano. Los pictogramas sumerios de aproximadamente el año 3100 a.C. son los caracteres más antiguos que se conocen y fueron hallados en 1928 por un equipo de investigación alemán. ¿Cómo empezaron a crear la escritura los sumerios? La primera etapa de esta creación comenzó con números y dibujos marcados en la superficie de una tablilla de mármol. Uno se escribía con una cuña. 10 se escribía con un pequeño círculo. 60 se escribía con
hacía con una cuña larga y un 10 en el medio. Y 3600 se escribía con un círculo grande. Estos eran pictogramas. Los sumerios empleaban un sistema numérico que se basaba en sistemas de 10 y 60. Los caracteres cuneiformes comenzaron con estos rudimentarios pictogramas que expresaban símbolos y evolucionaron hacia marcas cuneiformes más elaboradas. Este símbolo representa una vaca. Durante 3000 años, la escritura cuneiforme modificó sus caracteres, pronunciaciones e incluso significados, dependiendo de los pueblos que los escribiesen. Este proceso es similar a la relación existente entre el empleo de los caracteres chinos por chinos y japoneses hoy en día. Este símbolo significa cerveza, el favorito de los sumerios. Las muescas representan la espuma de la cerveza. Podemos observar cómo los cambios se van sucediendo desde los caracteres sumerios a los asirios. Compórtese que está volviendo Hugo. Muy bien, ahora seguimos. Se había cortado, no me di cuenta que estaba con poca batería y se me apagó, pero ya seguimos. Muy bien. Gajes del oficio, diría Reader Digest. Ahí está. Es. Gajes del oficio. Eso mismito. Muy bien. Estábamos diciendo que si observamos, Dios le habla a Abraham que salga, pero él sale, pero se queda en Harán. Y si nosotros vemos acá en el mapa, si vemos en el mapa, ahí se está viendo la diapositiva, ¿se ve? Muy bien. Él sale de acá, de Ur. Sale de Ur, ¿no? Acá está Ur. Ur de los caldeos. Y él tiene que llegar acá, a Israel. ¿Ah? O sea, en aquella época no era Israel todavía, ¿no? Palestina. Tiene que llegar acá. No sabía dónde iba. Y él podía haber ido por acá, eran las dos rutas, pero por acá era posible por el desierto, porque acá había, aunque era más corta la ruta, pero había un desierto, ¿no? Y no se olviden que él iba con ovejas, cabras, camellos, y está bravo para llevar ovejas por el desierto, ¿no? Entonces, aparte iba con cientos de personas, porque no era muy rico, iba. Y para acá, por esta zona acá, que por acá estaba Harán, más o menos por acá. Por esta zona estaba Harán. Entonces, acá se queda varios años. ¿Qué pasó con esa visión que Dios le había dado? Bueno, después cuando murió el padre, ahí él decide seguir para cumplir el llamado de Dios. ¿Ah? Entonces vieron que a veces cuando Dios nos llama, pero a veces hay cosas que estorba la visión de Dios, ¿no? Entonces ahí él tiene que esperar hasta que en capítulo 12, 1 al 5 dice, pero Dios ya le había dicho, vete de tu tierra
Y acá no observamos nosotros, porque lo leemos muy así por arriba, pero el tono de la voz de Dios no debe haber sido muy amigable con Abraham. Más bien en un tono de reto. Pero Dios ya le había dicho, como diciendo, yo ya te dije que vete a la tierra que yo te mostraré. Vete de tu tierra y de tu parentela a la casa y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y ahí le da toda la promesa. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. No sé, no dice cuánto estuvo en Harán ni cuántos años tenía cuando salió de Ur, pero seguramente sería jovencito cuando salió de Ur. O sea que la mayor parte de su vida no la pasó en Ur, sino en Harán. Y ahí fue donde amasó su fortuna y todo eso, en Harán. Entonces, de ahí él, ahí sí cumplió el... Vamos a hablar un poquito sobre la Torre de Babel. Sobre la Torre de Babel. Babel, que la Torre de Babel, cuando Abraham vivió, ya había pasado ese periodo de la Torre de Babel, pero seguramente Abraham conocía esa historia. Seguramente él conocía esa historia de la Torre de Babel. La Torre de Babel, la palabra Babel, que estaba en Babilonia, Babel significa, mire qué nombre sugestivo que tiene, puerta de Dios. Puerta de Dios. Eso lo dice Gerhard von Rad en el libro de Génesis. Bueno, acá tenemos la cita bibliográfica por si alguno lo quiere chequear. Significa puerta de Dios. Pero la palabra confusión en hebreo, por eso hay un juego de palabras acá, ¿no? En Génesis 11. Génesis 11, cuando habla de la famosa Torre de Babel, que todos conocemos. El pasaje no lo vamos a leer porque es muy conocido. La palabra confusión, cuando se confundió las lenguas ahí, cuando Dios bajó y vio y confundió las lenguas, la palabra confusión en hebreo quiere decir balal. Observe el sentido irónico en la Biblia, porque la palabra Babel quiere decir puerta de Dios. Esta puerta, esa búsqueda de lo trascendente, similar a lo que hoy sucede con todo esto de la nueva era, esta explosión de la nueva era, y buscar lo trascendente, y ya el mensaje de la Biblia ya está pasado de moda, siempre hablando lo mismo, no, vamos a buscar cosas nuevas, abrir esa puerta a lo trascendente, y usted pasa por lugares y dice, bueno, centro gnóstico, y no sé qué, y algunos van a la estancia La Aurora, que queda, no sé si en Salto o en Paysandú, por ahí, donde dice que hay avistamiento de naves extraterrestres, y algunos van al departamento de La Valleja, que está el templo budista, cuando lo vimos el año pasado, cuando dimos sectas, el templo budista ahí en La Valleja. Entonces, esa puerta a lo trascendente, ¿no? Vamos a buscar lo trascendente. Pero esa puerta solo puede terminar en una confusión. Esa Babel, esa puerta de Dios, Dios con minúscula, solo puede terminar en una confusión, en balal. Vean ustedes el juego de palabras que hay ahí, que por supuesto en la traducción en español no se llega a ver ese juego de palabras y esa ironía que maneja el escritor bíblico. Esa Babel, esa puerta de Dios, bueno, ahora sí vamos a buscar lo trascendente. Ahora vamos, porque seguramente ellos tenían el relato de la creación. El relato de la creación ya
se estaba deformando. Existían en aquella época, en la época de Abraham, ya se había escrito por lo menos 2 epopeyas. Una, el Enuma Elish, no sé si alguien lo escuchó hablar, ¿ah? El Enuma Elish, que cuenta la creación. Es una historia legendaria, pero lógicamente le agrega cantidad de cosas místicas y el Enuma Elish. El Enuma Elish, que quiere decir por las primeras letras, que quiere decir en lo alto o algo así. El Enuma Elish es una historia de la creación, pero toda matizada con cosas legendarias, como veníamos hablando hoy, ¿no? Cosas legendarias que están fuera de la Biblia, ¿no? Los dioses se pelearon entre ellos, ¿no? Entonces de ahí el héroe es Marduk. El héroe es Marduk, el dios Marduk, que, miren cómo todo tiene una relación. Cuando Israel va cautivo a Babilonia, el dios principal en Babilonia es Marduk. Y en el Enuma Elish, el héroe es Marduk, es el dios principal en el Enuma Elish. Entonces, ya en ese relato que se encontró eso, en unas tablillas del rey Asurbanipal, el rey de Asiria, ya por el 700, que vivió allá por el 800 antes de Cristo, en la época del Imperio Asirio, él tenía esas tablillas de ese relato, que ya tenía más de 1000 años antes de Asurbanipal, pero él tenía ese relato, era como un libro, pero nada más que era en tablilla de arcilla, ¿no? O sea, lo que hemos visto recién en la escritura cuneiforme, ¿no? Y después estaba la epopeya de Gilgamesh. La epopeya de Gilgamesh también se encontró en la biblioteca de Asurbanipal, donde cuenta, entre otras cosas, el relato del diluvio, ¿no? Gilgamesh. Gilgamesh es un relato legendario también, donde el héroe Gilgamesh era un rey que parece que existió. Ese rey existió en Uruk, Erech, dice la Biblia. Pero se formó un relato ahí en que Gilgamesh llega a luchar con dioses y no sé qué, toda esa mitología, ¿no? Entonces existían estos 2 relatos que tenían parte de lo que del relato bíblico, del relato original. Lógicamente, los liberales, los que no creen en la inspiración de las escrituras, dicen que los judíos sacaron de ahí el mito del diluvio de Gilgamesh, pero sin embargo, relatos del diluvio hay en varias civilizaciones. Los griegos tienen en el libro, como es de Hesíodo, yo no recuerdo si en los Trabajos y los Días o en Teogonía, uno de esos 2 libros de Hesíodo, está también, lógicamente que no todo contado como lo dice, pero sí, incluso algunos mencionan un arca también, una barca, ¿ah? Incluso en culturas tan distantes como los mayas en América, en el Popol Vuh, que es un libro sagrado de los mayas, también se relata de un diluvio. O sea, en China también
hay relatos de un diluvio, o sea que hay varias culturas que hablan de un diluvio. Bueno, ya se me está por cortar acá, o sea que si se me termina ya lo saludo ahora, y bueno, y después seguimos, Dios mediante, la próxima clase. Pero estos relatos ya existían